fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, oh De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Señor, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos permites compartir de tu santa palabra, trayendo a memoria las personas que murieron,
para que nosotros tuviésemos vida, las personas que fueron martirizadas por compartir, por predicar la palabra, las personas que abrieron brecha, para que hoy nosotros gocemos del gran privilegio que es tenerte a ti en nuestro pensamiento y en nuestros corazones y tener certeza de salvación, porque no hay regalo más grande que el entender que si tú vienes por tu iglesia, como tú lo prometiste en la palabra, nosotros tendremos parte contigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, colocamos nuestro país delante de ti para que seas tú dando, Padre Celestial, todo lo que es requerido dentro de nuestro entorno para el beneficio de los pueblos y de la gente, Señor. Apiádate como lo has hecho de cada uno de nosotros, de las personas que no tienen que comer, los caminantes, Padre Celestial, los inmigrantes, que todos, Padre Celestial, podamos encontrarnos contigo para que de esta manera tú mejores la condición de la gente, porque todo aquel que se encuentra contigo mejorará indudablemente su condición. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, Padre Celestial, y damos paso a la predicación de tu palabra. Amén y amén, Señor. Iglesia, un abrazo muy especial, abrazo fraterno. Que el Señor nos ayude en estos tiempos de tanta dificultad, porque yo sé que cada persona, cada ser humano tiene sus luchas, ¿cierto? Una de las luchas que el ser humano siempre tiene que llevar a cabo es la sanidad en las dos esferas, la sanidad interior, mental, y la sanidad física. Que de todas las formas posibles, cuando uno llega a una conclusión bíblica, se da cuenta que el método para poder recibirla es el mismo, sea una sanidad interior o de tu alma, pues, que estés muy mal, o sea una sanidad física. De manera literal, hay algunos requisitos para que nosotros accedamos a la sanidad. Y es un asunto complicado el tema de la sanidad, porque nosotros tuvimos, pues en este tiempo aún tenemos, no es que tuvimos una gran cantidad o gran número de muertes, pero en este momento sigue habiendo personas que evidencian secuelas del contagio del COVID-19. Entonces, claro que hay personas que están clamando por una restitución, ya sea por COVID o no por esa enfermedad, están clamándole al Señor para que sean totalmente restituidos en su salud. Están clamándole al Señor para que así tengan todo el dinero del mundo, sanidad física, Dios les pueda sanar el alma. Y yo sí creo que la palabra del Señor es muy clara en hacernos alguna invitación. Y hoy trabajaremos dos palabras. El título para nosotros es sanidad. En Mateo capítulo 9, tengan la amabilidad y lo buscan. Mateo capítulo 9. Nuestro título para hoy es sanidad y nosotros estaremos trabajando con dos palabras que siempre se convierten como en el obstáculo para poder acceder a una sanidad del Señor. Sea una restitución física, lo reitero, o sea una restitución de tu alma, de tu condición mental, que estés bien en tu espíritu. ¿Ok? Que el Señor nos ayude para poder predicar con denuedo. Mateo capítulo 9, en el versículo 27, una historia muy corta incluso. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y partiendo el Señor Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a casa, los ciegos vinieron a él, y el Señor Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y el Señor Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero cuando ellos salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Mira, esta es una predicación, ese es un texto bíblico muy corto, pero creo que nos toca partirlo en la predicación, porque el contenido de estos 5 versículos es absolutamente profundo. ¿En qué sentido? En que el Señor Jesús pone una gran responsabilidad en nosotros como seres humanos, y con eso voy a hacer la introducción. Mira, nosotros siempre creemos que la gran responsabilidad bíblica de poder ejecutar algo es de Dios.
Y yo creo que ahí estamos confundidos, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer, que fue mandar al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y los míos. De ahí en adelante tenemos herencia y acceso a absolutamente todas las cosas. Una cosa es que Dios sea más poderoso que nosotros, y otra cosa es que para nuestra sanidad y milagros que le estamos pidiendo, Él sea el primer responsable. Porque, a ver, Él es el primer responsable, pero ya hizo su parte. Ya hizo lo que tenía que hacer. O sea, es algo más o menos así. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Dios lo envía a la cruz del Calvario a morir por cada una de nuestras culpas. Todo aquel que lo acepte recibe sanidad. O sea, ya Dios hizo su parte colocando al Señor Jesús en la cruz. ¿Queremos salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Acceder a Él. Pero ya estuvo en la cruz. O sea, ya Él lo puso en la cruz. Nos toca ahora a nosotros. Y yo creo que ahí viene la gran confusión, ¿no? Porque nosotros siempre estamos pensando más en el poder que tiene Dios. O sea, y son verdades bíblicas. Una cosa es que Dios tenga más poder, que Dios es mejor estratega que nosotros. O sea, eso no lo vamos a discutir. Que Dios sí sabe qué hacer porque tiene la fotografía completa, nosotros no. O sea, ¿qué te intento decir? El ser humano cristiano confunde que Dios sea más poderoso a que nosotros tenemos que hacer una parte también, porque decimos, ay, es que el Señor es más poderoso, que lo haga Él, pero de nosotros no hay ningún esfuerzo. Y yo creo que ahí estamos equivocados, porque el hecho de que Dios sea más poderoso y lo pueda hacer mejor que tú, no quiere decir que no te debas esforzar. Y ahí es donde yo creo que viene el conflicto que nosotros siempre tenemos y por eso no accedemos a las bendiciones, porque nosotros creemos que todo el trabajo tiene que hacerlo Dios. Y aquí estamos leyendo una historia, amada iglesia, de dos personajes que la ley rechazaba, la humanidad también rechazaba. O sea, ustedes saben lo que decía Levítico. O sea, eso no es un asunto, eso no es un invento mío. O sea, la ley les rechazaba por tener una condición física, claro que sí. ¿No podían estar como cerca a la comunidad? Claro que sí. Entonces son personas que de una u otra forma al momento de nacer, porque aquí la palabra, aquí toca ser muy claro, no dice si eran ciegos de nacimiento o tuvieron ceguera por el camino, pues que nacieron viendo y algo les pasó. Lo que yo te intento decir es que estas personas eran menospreciadas y rechazadas. Y nosotros muchas veces no estamos en ese nivel de desprecio y en ese nivel de menosprecio y de dolor, y aún así no nos esforzamos por acceder a las bendiciones de Dios. O sea, que dos personas ciegas reciban un milagro del Señor Jesús y que esas personas se tengan que esforzar, es una cosa que a todos tienen que sacudirnos un poco la cabeza. Porque sí creo a título personal, y con esto cierro la introducción, que en ocasiones somos absolutamente cómodos cuando de pedirle cosas al Señor se trata. Entonces hay gente que quiere buscar un trabajo, pero no pasa hojas de vida. Hay gente, por la excusa que sea, no, yo tengo únicamente el pregrado, yo no tengo ni maestría ni doctorado, no importa, pasa tu hoja de vida. Hay gente que quiere un carro, pero no hace el curso de conducción. O sea, nosotros vivimos en una generación que creemos que porque Dios es más poderoso, Él tiene que hacerlo todo. No, Señor, porque la fe sin obras es muerta. Dios te dio la condición y la capacidad de poder demostrar que tu fe es una fe activa. O sea, la proactividad es una palabra que tiene que ver con la fe. Pero yo algunas veces veo, sin decir que la oración sea mala, porque es el arma más importante y poderosa que el creyente tiene, hay creyentes que se han acostumbrado únicamente a orar y no hacen absolutamente nada más que orar. ¿Le estoy quitando poder a la oración? No, Señor. Es lo primero que tenemos que hacer, pero no es lo único. No es lo único. No es lo único. Dos palabritas para este tiempo de hoy, y si nos toca partir la predicación respetando el tiempo, lo partimos. No nos interesa correr, siempre digo lo mismo, nos interesa que aprendamos bien, ¿ok? Bajo el título sanidad, y ya sea que usted necesite sanidad del alma, o sea que usted necesite sanidad física, la predicación es muy pertinente. Lo primero que muestra el texto bíblico tiene que ver con impedimentos. Algunos impedimentos son reales, otros impedimentos la gente se los ha inventado. Leemos Mateo capítulo 9, versículo 27 y el versículo 28 también. Y partiendo el Señor Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y llegado a casa, los ciegos vinieron a él y el Señor Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Mira, Dios mío, que el Señor nos ayude. La primera palabra es impedimentos. Dentro del contexto bíblico, ellos tenían impedimentos físicos, que ya los dije, impedimentos de la ley como tal, que ya los expresé. Pero a mí me aterra algo. Los dos ciegos no le piden ayuda al Señor Jesús como si se tratara de un agüero o de un toque mágico. Ellos reconocen una historia de él, hijo de David. Hay un entendimiento y un conocimiento de lo que es el Señor Jesús para que pueda sanarlos a ellos. Esa es una invitación. ¿Nosotros estamos convencidos que la gente puede acceder a las bendiciones de Dios? Sí, yo estoy muy convencido. Pero a los que son llamados hijos de Dios, o sea, a los que creen en Él, a los que le confiesan, a los que le obedecen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el hijo tiene derecho a la herencia. ¿Sabes cuál es un problema que nosotros tenemos? Que nosotros le enseñamos a la gente a pedirle cosas a Dios y no a conocerlo. Nosotros le decimos a la gente, el Señor Jesús puede sanarte. ¿Tienes deuda? Jesús pagó en la cruz. ¿Tienes enfermedad? Jesús pagó en la cruz. Pero cuando le vamos a decir a la gente, conócele, introdúcete en Él para que Él te sane, o para que Él te pague la deuda, o para que Él sane tu alma. El problema es que nosotros estamos presentando al Señor Jesús como si fuera un mago que tocara a la gente y la sana. ¿Que Él puede sanarla? Sí, pero sin intimidad, sin conocimiento, sin adentrarte en Él, es muy complicado. Y por eso algunas personas terminan quizá decepcionadas, por decirlo de alguna manera. Algunas personas terminan decepcionadas de lo que el Señor Jesús puede hacer porque nosotros, los que conocemos de Jesús, lo estamos exponiendo mal. A los que son hijos. Porque cuando usted es hijo, sabe que algunas veces Dios le va a decir sí, algunas veces no, algunas veces espera porque no es el tiempo. Pero si yo no le enseño a una persona que se convierta primero en hijo de Dios para que pueda heredar, sino que únicamente le promociono la herencia, me encuentro en problemas. Porque esa persona no va a saber, por ejemplo, que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y muchas veces usted y yo, en el afán de que Dios haga un milagro, de que se mejore la condición de alguien, le decimos, venga a una iglesia, congréguese, mire prédicas por internet, Dios puede ayudarle. Sí, si son hijos. Si no, no. Estamos confundiendo los temas. Una cosa es que Dios haga que salga el sol sobre justos e injustos. Su misericordia es para todos siempre. No lo vamos a discutir. Y otra cosa es que a las bendiciones de Dios tienen acceso sus hijos. Eso dice la palabra del Señor. No es un invento mío. Hay cosas que Dios hace por misericordia, que las hace por todo el mundo, para el creyente y para el no creyente. Eso sí, pero la herencia en las bendiciones la reciben los hijos. Y por eso la iglesia tiene que enseñarle a la gente a volverse hija de Dios, no a pedirle cosas a Dios. Hay diferencia. Entonces, los dos ciegos a mí me impacta. Porque los dos ciegos no se basan únicamente, Jesús, tú eres un mago, un milagrero que me puede sanar. Le dicen, hijo de David. Tenían conocimiento de quién era el Señor Jesús. ¿Al final les fue bien? Sí. ¿Por qué? Por el conocimiento previo que tenían de Él. El hijo de David no es una frase. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso no está escrito en la Biblia para que salga en verso. Hijo de David, ten misericordia de mí. No está buscando el relato bíblico que sea de fácil comprensión lectora para que salga en verso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el conocimiento que los ciegos tenían del Señor Jesús. Y yo te aseguro que si algo pudo haber impactado la vida del Señor Jesús, es que le dijeran hijo de David. Como el ciego Bartimeo. El Señor Jesús siempre se dejaba impactar. Y a mí me aterra que aquí está sanando a dos ciegos. El hijo Bartimeo de Marcos capítulo 10, también, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que no pueden ver naturalmente, conociendo la historia del Señor Jesús. Y muchos que podemos ver, nos negamos muchas veces a conocerlo. La frase, hijo de David, ten misericordia de mí, la dijeron personas que tenían problemas con su visión. Y muchas veces usted y yo tenemos la vista absolutamente completa y no somos capaces de poder tener intimidad con el Señor. Qué raro, qué paradoja, que las personas que no vean lo conocen más que los que podemos ver. Que eso nos haga pensar y reflexionar.
Impedimentos. No conocer a Jesús. ¿Qué impide que seas sano? No conocer a Jesús. Los ciegos le dicen primero su historia y después le piden a Jesús que tenga misericordia. Es raro esto. ¿Te das cuenta que se nos ha enseñado que a Dios hay que pedirle porque a Él le gusta que nosotros le pidamos? Sí, yo lo predico. A Dios hay que ser específico. Así Él ya sepa la palabra antes de que la confesemos con nuestra boca, a Dios hay que pedirle cosas particulares. Entonces, pídele a Dios la casa como tú quieras, pídele a Dios todo este tipo de cosas, pídeselas como quieras. Yo en eso no me voy a meter porque yo lo predico y es verdad. Pero pues antes de pedirle cosas a Dios tienes que conocerlo. Porque si tú no lo conoces y no conoces su historia, se te va a hacer muy cruel lo que esté pasando. O cuando Dios te diga que no. No dice que Dios es un Dios que ama y perdona y entonces... Mira, yo te cuento una experiencia que tuve con alguien. Alguien me dice, quiero empezar a leer la Biblia. Yo le doy la dirección de CLC, aquí en Tunja, Centro de Literatura Cristiana. Le digo, compre una Biblia. Paréntesis, yo hubiera podido regalarle la Biblia. Si usted me conoce sabe que yo tengo colección de Biblias. Aquí en la biblioteca de mi casa hay 70 Biblias. Bajito, hay 70. Yo colecciono. Puedo coger una y se la doy. El método empezó a cambiar un poco. Lo valoran más cuando ellos lo pagan. Es muy en serio. Entonces yo sencillamente le dije, mira, ahí está la dirección. Le di el número de la persona que administraba ya en CLC en esa época y le dije, llama a esta persona y le dice que vas a comprar una Biblia. Y la persona empezó a leer, ¿cierto? Cuando llegó a Levítico, pues claro, se aterró un poco. Porque la persona no tenía conocimiento. Y a mí es un método mío. Casi siempre que alguien está empezando a leer la Biblia, nosotros los que predicamos la palabra le decimos que lea el Evangelio de Juan porque están las 7 verdades, ¿sí me entiendes? O sea, el Evangelio de Juan tiene, por la intimidad que Juan tenía con el Señor Jesús, el conocer de pleno al Señor Jesús. Pero yo, muy dentro de mí, creo que la Biblia, por más de que sea la mente escrita de Dios, no pierde su carácter de libro histórico, ¿sabes? Entonces, mandar a una persona que se lea Juan está muy bien para que conozca al Señor Jesús, pero pensaría yo que hay que decirle, léase Juan e inmediatamente váyase para Génesis y haga el recorrido, porque la Biblia es la mente escrita de Dios, pero no pierde su sentido de libro. Entonces, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, no es que, o sea, usted le puede decir a una persona, no, con el Antiguo Testamento esta persona se me confunde. Lea el Nuevo. Y Pablo dice, el primer Adán. Tienes que leer Génesis. Y te metes a Hebreos. No, y ahora es un sacrificio una vez y para siempre. ¿Sacrificio? ¿De qué me están hablando? Vaya para Levítico. O sea, al final, el Evangelio de Juan funciona para que la gente conozca al Señor Jesús. Pero yo te confieso, como lector bíblico que soy, que la gente tiene que empezar por el Génesis, porque si no se pierde un sentido histórico. Entonces, claro, la persona lee la Biblia y cuando llega a Levítico, pues me llama. Que si nos podíamos ver. Entonces, no nos pudimos ver. Entonces nos vimos con la persona. Ahí yo le expliqué narrado. Le dije, sígalo leyendo y no se detenga. Yo le expliqué lo que pasaba. Que antes el método era los sacrificios y toda la cosa. La persona no entendía porque no tenía el conocimiento. La persona termina de leer la Biblia. Yo le doy un plazo de 1 año, porque nosotros en la iglesia manejamos la lectura por 1 año. Le dije, léela consecutivamente, pero en 1 año. Esa persona como en 2 meses se leyó la Biblia. Pero lo que me impactó fue que me dijo, ahora entendí lo que te pregunté en Levítico. Porque él cuando pasó, se dio cuenta del sacrificio del Señor Jesús, pasó por Hebreos que dice que ahora es uno y para siempre, que no hay necesidad más de sangre de machos cabríos ni nada, sino que ahora Jesús murió por nuestros pecados y ya. Y cuando él tuvo ese entendimiento me dijo, ahora entendí lo de Levítico sin que usted me lo explicara, porque ya entiendo de qué están hablando. Es lo mismo que pasa. Si tú no conoces la historia de Dios, ¿cómo Él puede sanarte? ¿Cómo puedes acceder a sus bendiciones? No puedes. Es que es muy sencillo. Yo entiendo que nosotros, por el afán de que Dios intervenga en la vida de algunas personas que nos duele, empezamos a ofrecerle un poco de milagros a la gente, pero creo que el método sigue siendo equivocado. A la gente no hay que ofrecerle los milagros de Dios. A la gente hay que ofrecerle al Dios de los milagros y que lo conozcan primero.
¿Sabes qué dijeron los ciegos? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Claro, si yo conozco que, pero ¿por qué hijo de David? Genealógicamente, el hombre conforme a mi corazón. Cuando yo tengo ese entendimiento del Señor Jesús, yo tengo derecho a pedirle lo que sea. Yo estoy absolutamente convencido por la reacción que él tuvo con el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, en Marcos 10, 40 y pico en adelante, que el que le pidió misericordia primero conocía su historia. Si tú conoces la historia del Señor Jesús y de Dios, puedes acceder a sus bendiciones. No hablando de las migajas, no hablando de la misericordia, porque Él hace que nazca el sol, o que salga el sol, perdón, sobre justos e injustos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de coger la carne de Dios, de coger lo grueso. ¿Y a eso cómo accedes? Conociendo su historia. Yo sí creería, con mucho respeto, porque la gente maneja el método que quiera, y en eso yo no me voy a meter. Pero yo sí estoy muy convencido, de forma indubitable, que a la gente hay que enseñarle primero a que conozca a Jesús, para que después acceda a las bendiciones que Jesús da. Pero ese cuento andarle ofreciendo como si esto fuera un bingo, pues, como si esto fuera una cosa de rebaja en un 2 o 3 por 1, y tenga, y pídale cosas a Dios. Pero si la gente ni conoce a Dios, ¿cómo le pides a alguien que no conoces? Yo tengo que saber quién es esa persona para poder saber a qué tengo derecho. Es lo mismo con Dios. La gente tiene que conocer a Dios. Por eso los ciegos lo primero que le dicen es hijo de David. Algo hizo clic en el corazón del Señor Jesús. Esto porque saben que soy hijo de David. Es que han leído la Biblia. Venga, lo veo. No, son ciegos. ¿Cómo hicieron para saber mi historia? No sé, pero la conocían. El problema es que la gente no quiere intimidad con el Señor. La gente no quiere relación con Cristo. La gente no quiere conocer la historia de Dios, pero sí quiere que Dios los bendiga. Es que es muy bravo así. Es muy bravo así. Que nos va a tocar partir la predicación, sí, porque mira que apenas vamos en parte del primer punto. La primera palabra es impedimentos. El primer impedimento que tiene la gente es no conocer a Dios. ¿Dios puede hacer milagros en gente que no lo conozca? Sí, yo lo he visto en campañas evangelísticas, pero esa gente recibe su milagro y se va. ¿Somos más crudos con la verdad? Hay mucha gente que puede recibir milagros y se va para el infierno cuando se muera. Así de sencillo. Porque el milagro no es el que te mete al cielo. El milagro es para una sanidad física, para una restauración de algo. Yo he visto campañas donde la gente que no conoce de Cristo recibe milagros. Y ya después de que están sanos, no tienen relación con Él. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a papá. El problema es que el conocer a Dios es lo que te hace seguir caminando con Él. Así recibas milagros o no recibas milagros. ¿Va a haber gente con sanidad habiendo recibido milagros en el infierno? Pues claro. Bíblicamente tengo sustento para poder decirte eso. Un milagro no te mete al cielo, un milagro te mejora tu vida, pero no te salva. El problema es ese, que nosotros estamos acostumbrados y estamos viendo a Dios como una persona, vemos a Dios como un cajero automático, que nos da todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿la relación con Dios para cuándo? Hijo de David. El versículo 28, hablando de los impedimentos, dice: y llegado a casa, los ciegos vinieron a él. El Señor Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Al final la historia dice que de acuerdo a la fe que ellos tuvieron, recibieron. Pero no nos vamos a adelantar. Es solo para que tú entiendas y tengas en tu mente, porque hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Él les pregunta acá: ¿creéis que puedo hacer esto? Y al final reciben. Ellos recibieron porque creyeron, porque creían. Este es el punto. Y nos seguimos equivocando. Hablando de los impedimentos, nosotros le estamos enseñando a la gente a creer en alguien que no conocen. Es diferente a lo primero. Una cosa es conocerlo. Otra cosa es creer en ese Dios que conocemos. Hay gente que conoce a Dios. Los satánicos conocen a Dios. Para poder hacerle contra y debatir y confundir la gente, claro que tienen que leerse la Biblia. Y el que lee la Biblia conoce a Dios, porque allí dicen sus maravillas. Y la palabra no vuelve vacía. ¿Hay ateos y satánicos que conocen a Dios? Sí, claro que lo conocen. El asunto es creer. Y nosotros le decimos a la gente que lo más importante de la vida cristiana es creer.
Y yo creo que eso está mal, porque lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios y después creer en ese Dios que conocemos. Aquí el punto es que el Señor Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Por qué ellos le dijeron sí, Señor? Si ellos no conocieran al Señor Jesús, no tienen cómo poder explicar y poder decir sí, Señor. Ellos, ¿por qué le dicen al Señor Jesús sí, Señor? Porque lo conocían, porque conocían su poder, porque sabían que genealógicamente, de forma ascendente, era el hijo de Isaí, era el hijo de David, y que de ahí nacería el Salvador, que vendría a liberar la tierra. Por conocer esa historia, pudieron decirle, sí creo que lo puedes hacer. Hagamos el ejercicio con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros le decimos a una persona que no conozca la palabra del Señor, que no conozca a Dios, mire, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? La persona nada más por el afán de quedar sana te dice que sí. Pero ¿en qué está creyendo esa persona? En tus palabras, en la pregunta que tú le hiciste. ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¡Ay, sí, 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 sí! Porque afanado todo el mundo le dice a Dios que sí. ¿O no has visto ateos rezando cuando el avión está fallando? Es que así es muy fácil. ¿No has visto a gente que no se relaciona con Dios durante todo un semestre en el examen final de universidad pedirle a Dios? Porque el ser humano es así. El ser humano es así. Hay gente que sale de su casa y no hace devocional, pero se varan en carretera y ahí sí invocan el nombre de Dios, porque el ser humano es así. Somos así. El ser humano por naturaleza es así. ¿Qué te intento plantear con esto? ¿En qué creyeron los ciegos? Y esos son los impedimentos. ¿En qué creyeron los ciegos? En que el hijo de David podía sanarles. Si no hay un conocimiento vasto del Señor Jesús, no accederás a sus bendiciones. Si no crees que Él puede hacerlo, no accederás a sus bendiciones. Y la palabra creer, termino diciendo esto, es muy complicada. Porque hay gente que cree hasta que se encuentra en riesgo. Un ejemplo sencillo. Usted tiene que pagar una cuota el 20 del mes. Usted el 7 sigue creyendo en Dios. Usted el 19 sigue creyendo, pero el 20 por la mañana sale a pedir plata prestada para saber a quién le pido el favor. ¿Por qué no sigues creyendo? Porque creer cuando estás lejos del riesgo es muy fácil. En ese ejemplo que te pongo en la deuda, creer del 1 al 5, teniendo que pagar la cuota del 20 al 25 es muy fácil. Pero cuando llega el día 20, que es el día que se te vence el plazo, ahí ya tu creencia falla. Es cuando más tienes que creer en Él. ¿Qué te intento decir con esto? ¿Por qué nosotros no recibimos del Señor Jesús? ¿Y por qué nuestra creencia es tan endeble? Porque nosotros no nos paramos en la brecha a creerle a Dios hasta que Él responda. Nosotros creemos cuando estamos lejos. En ese ejemplo que te puse del crédito, así somos espiritualmente. Si hay que pagar una cuota el 20 y es el día 7 del mes, yo tengo confianza en que Dios lo puede hacer. Pero cuando se va acercando más la fecha, tu fe va menguando, va disminuyendo. ¿Por qué? No sé, pero no debería ser así. El Señor Jesús no dice, aquí estoy repartiendo milagros. No, Señor. Yo le voy a dar de acuerdo a lo que usted crea. ¿Cree que lo puedo sanar? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Lo sanó? Sí. O sea, sí creían. Pastor, es que esto no es únicamente pedirle cosas al Señor y que porque yo oré y hablé, Él ya me lo dio. No, Señor, así no funciona. Y qué pena pues desbaratarle su fe y su teología, pero así no funciona con Cristo. Ustedes se dan cuenta que Dios pone el Señor Jesús en esta historia pone toda la responsabilidad en ellos, así el poder esté en Él. No es un invento mío. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él siguió derecho. Llegaron hasta su casa, llegaron a Él. Y el Señor Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Será que el Señor Jesús tenía dudas de su poder? Ya estás entendiendo. ¿Será que el Señor Jesús tenía dudas de lo que Él podía hacer? No. Él estaba buscando la seguridad en los que estaban pidiendo el milagro. Entonces, antes de pedirle cosas a Dios, ¿no será que tienes que estar muy seguro de lo que le estás pidiendo? El Señor Jesús no les pregunta por qué tenga dudas. Él está seguro de lo que puede hacer. Pero Él les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Porque de acuerdo a la creencia de ustedes es que yo opero. O sea, yo quiero bendecirlos, sí, pero si ustedes no tienen fe, ¿cómo hago para bendecirlos?
Por eso la primera pregunta que Dios te hace antes de colocar bendiciones en tu mano es: ¿creéis que lo puedo hacer? Y si usted no está muy seguro que Dios lo puede hacer, pues no pasa nada. Hasta acá avanzamos. Bajo nuestro título, Sanidad, vimos solo un punto de predicación, que son impedimentos. El primer impedimento es no conocer a Dios. Si usted predica la palabra, si usted lleva algunos años en la iglesia, dígale a la gente: Dios puede sanarlo, Dios puede bendecirlo, Dios puede hacerlo, pero venga, yo cojo la responsabilidad, yo tomo la responsabilidad en mis manos y le presento a Dios. Y el segundo impedimento es nuestra fe. Nosotros le pedimos cosas a Dios con nuestra boca, pero nuestro corazón y nuestra mente no están creyendo en que Dios lo puede hacer, porque tenemos una manera de nosotros mismos hacerlo. Que el Señor nos ayude para conocerlo más y para creer que Él lo puede hacer. Esos son los principales impedimentos que tiene el ser humano para acceder a la sanidad de parte de Dios. Oramos. Padre Celestial, yo te agradezco de forma profunda. Y koiri beiri seilike, ente cardiri seilike amo, ugnecroili beiri seilike. Ayuda a tu iglesia, a que tu iglesia te pueda conocer, Señor. Es inaudito, Padre Celestial, que con más de 3.500 promesas bíblicas la gente algunas veces viva como vive. Es increíble, es inaudito, Padre Celestial. Ayuda, Padre Celestial, a todas las personas que no te conocen y ayúdalas a través de nosotros que te conocemos. Que nosotros como iglesia tomemos la gran responsabilidad de no estar ofreciendo milagros como si esto fuera una feria de descuentos. Porque más allá de ofrecer una sanidad, una restitución de parte tuya, a la gente hay que ofrecerle a ese Dios de los milagros, que te puedan conocer. Perdón por si hemos hecho mal el trabajo hasta este punto. Pero a partir de ahora nosotros entendemos que la sanidad de la humanidad dependen de si conocemos tu historia, Padre Celestial. Porque tu historia es lo que nos va a dar soporte para poder pedirte cosas. Y lo segundo, Padre Celestial, que nosotros debemos hacer crecer nuestra fe. Porque una cosa es saber que tú existes y otra cosa es creer que tú lo puedes hacer. Saca de nosotros el temor y pone en nosotros la confianza recurrente y necesaria para entender que en ti las promesas son, en ti sí y en ti amén. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Fuerte abrazo, abrazo fraterno de parte de nosotros como iglesia. Y a conocer su historia y a tener fe, porque Él puede hacerlo de nuevo. Bendiciones.